FM 89.1, Radio Universidad. Decía, uno de los temas del día tiene que ver con esta resolución del Ministerio de Seguridad, precisamente de su titular, Patricia Bullrich, con respecto al uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. A partir de ahora, a través de la resolución firmada por Bullrich, los miembros de la fuerza de seguridad van a poder utilizar sus armas, disparar sin necesidad de dar aviso a voz de alto, ni esperar a ser agredidos previamente, con lo cual estamos todos más o menos en peligro, porque primero nos van a tirar y después nos van a preguntar. Si hay un asalto, Atento. yo soy testigo, me asusto y salgo corriendo. Bueno, yo le diría no salga corriendo, ni haga ningún ademán que se pueda interpretar como que va a sacar un arma, porque puede correr riesgo su vida. La ministra hoy defendió la resolución, diciendo que la doctrina que hasta hoy tenían las fuerzas de seguridad era una doctrina que los dejaba totalmente inermes y los ponía en lugar de victimarios cada vez que actuaban. De esta manera, entonces, justificó la decisión diciendo que la situación de indefensión, de inferioridad en las que estaban las fuerzas federales frente al delincuente, dejaba inermes a la misma fuerza y a los ciudadanos. ¿Para qué tenemos policías? ¿Para qué los policías portan armas? Para defender a la gente, dijo Bullrich. Solo se puede utilizar el arma de fuego frente a una situación de inminente peligro, de riesgo de vida y de gravísima situación de los mismos miembros de la fuerza de seguridad o de terceros. Este es uno de los principios centrales que defendió la ministra, ¿no? Dijo que el 99% de la gente que muere por un arma de fuego en Argentina muere a manos de un delincuente. ¿El 99%? El 99% de los que mueren a causa de armas de fuego. Bueno, esto fue una entrevista interesante, ¿no?, que hizo el colega Ernesto Tennenbaum en una radio, bueno, justamente sobre esta cuestión. Fue denunciada la ministra, fue denunciada ante la justicia por abuso de autoridad. Hubo 2 presentaciones hasta el momento, creo que no sé si habrá alguna más. Una fue la del ex juez Carlos Rosansky, que recayó en el juzgado de María Servini de Cubría, y la otra denuncia la hizo el ex subsecretario de Derechos Humanos durante la presidencia de Eduardo Duhalde, Luis Alén. Con él vamos a conversar unos minutitos. ¿Cómo le va, Luis? Ariel del Aquila lo saluda. Buenas tardes. Primero de hacerte una corrección, la denuncia la presentamos en conjunto, Carlos Rosansky y yo. Perfecto. Los dos juntos, vale, no son 2 denuncias. Perfecto, gracias por la aclaración, Luis. A ver, ¿qué es lo que denunciamos? Denunciamos efectivamente que la ministra Bullrich ha dictado una resolución contraria a lo que establecen la Constitución y las leyes de nuestro país y que por lo tanto ha incurrido en el delito de abuso de autoridad, que está reprimido en nuestro Código Penal en el artículo 248. ¿Por qué? Porque esta resolución lo que hace es, por una vía indirecta, restablecer la pena de muerte que fue derogada cuando se derogó la legislación de la dictadura al asumir Raúl Alfonsín, y que además, después de que el mismo Alfonsín firmara el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y luego el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos instrumentos incorporados después en la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, es imposible para nuestro país tanto volver a aplicar la pena de muerte como ejecutar de manera arbitraria a personas. Y lo que se está facultando por esta resolución es una acción que puede terminar exactamente en eso, y que no es necesaria en modo alguno para aquel personal policial que actúa correctamente. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 34 del Código Penal tiene 2 hipótesis por lo menos entre las que legisla que se pueden aplicar al caso. Una es el cumplimiento de un legítimo deber y la otra es el ejercicio de la legítima defensa. Entonces, si hay cumplimiento de un legítimo deber y hay ejercicio de legítima defensa, nadie puede ser acusado. Ahora, que nos explique la ministra Bullrich cuál es el peligro cuando alguien se da a la fuga. Es decir, se acabó el peligro en ese momento, claro, pero en ese momento están autorizados a tirar. Además hay una absoluta arbitrariedad para que sea la fuerza policial la que determine si hay un peligro inminente o no, qué calidad tiene ese peligro, y de esa manera aplique el uso de armas letales. Y es por otra parte también falso algo que dijo la ministra. La ministra dice que se aplicaron las reglas de las Naciones Unidas. Las reglas de las Naciones Unidas privilegian el uso de armas no letales, claro, y no las armas de fuego. Las armas de fuego, en todo caso, es el último recurso.
pero lo que privilegian es el uso de armas no letales. Entonces, bueno, hay claramente toda una serie de cuestiones que van en contra de lo que es nuestra legislación. En el orden jurídico de cualquier país, y eso pasa en el nuestro, existe lo que Hans Kelsen, el autor de la Carta de las Naciones Unidas, llamaba la pirámide jurídica, es decir, un ordenamiento jerárquico de las distintas normas que hay. Arriba de todo está la Constitución, en nuestro caso, y los tratados internacionales. Después las leyes, después los decretos, y más abajo pueden estar las resoluciones. Una resolución de un ministro no puede ir en contra ni de un decreto, ni de una ley, mucho menos de un tratado, y ni que hablar de la Constitución. Y esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Eso justamente le iba a preguntar, porque en el caso de que apareciera ahora un caso de gatillo fácil, como fue el caso Chocobar o algún otro que pueda llegar a aparecer, no lo va a eximir a través de esta resolución, no lo va a eximir de la pena que le pueda caber, de acuerdo a lo que dice nuestra legislación. Hay que hacerle saber, porque acá hay una confusión también, porque pareciera que ahora tienen mano libre para gatillar cuando se les dé la gana. Hay que hacerle saber a los integrantes de la Fuerza de Seguridad que no apliquen esta resolución, porque van a terminar procesados y probablemente condenados. Es decir, porque es un disparate. Es decir, además, una cosa es si uno habla de una situación, de una agresión inminente, que el Código Penal, repito, ya lo prevé, la legítima defensa es responder a una agresión con una medida equivalente de fuerza, porque también hay que tener en cuenta eso, es decir, si alguien viene y le pega una trompa a uno y el otro saca una ametralladora y le tira, no hay equivalencia, no hay legítima defensa, hay homicidio. Bueno, entonces, acá nada de eso está, porque lo que priva es el criterio del policía. Si el criterio del policía es peligroso lo que está haciendo una persona, le tira. Es decir, yo decía un poco, tratando de explicar por el absurdo todo esto, ¿qué pasa cuando la gente va a correr, a hacer jogging o a entrenarse? Es mejor que salgan con un cartel que diga estoy entrenando, no dispare, ¿no? Porque si lo ven por ahí le tiran. Sí, bueno. Lo que pasa que da la sensación como que es una maniobra política, no sé, para conformar a cierta parte de la sociedad que exige mano dura, porque realmente no es que cambia la legislación, ¿no? En absoluto. No pueden cambiar la legislación, aparte de una ministra, no puede cambiar lo que dicen los diputados y de los senadores, que son los que hacen las leyes, ¿no? Por mucho que la señora Bullrich tenga delirios de que lo puede hacer. A ver, seamos claros, esto sí trata de satisfacer lo que sería el equivalente al bolsonarismo de Brasil, se ven reflejados y dicen vamos por este lado a ver si obtenemos réditos. Ahora, en ninguna parte del mundo la aplicación de protocolos de este tipo, de mano dura, de represión y violencia, han logrado terminar con la inseguridad. Al contrario, lo que han fomentado es más violencia todavía. ¿Por qué? Porque genera una respuesta. Es decir, si alguna persona ya está decidida a entrar en conflicto con la ley, no va a dejar de estarlo porque aparezca un protocolo de este. Se va a enterar que en este protocolo autorizan a la policía a tirar, no va a tratar de tirar primero. Lamentablemente esto es lo que ocurre. La única forma de terminar con la inseguridad en todas partes del mundo es por políticas de inclusión, de distribución equitativa de las riquezas, de educación, de salud pública, de una serie de cosas que en este caso, en este país, no existen. Y además tampoco se dota a la fuerza en los lugares donde están en situaciones graves de recursos, porque se disponen según el criterio de la ministra, que favorece a sus amigos y a sus aliados. Ustedes en La Matanza esto lo saben muy bien, ¿no? Fíjense el despliegue de fuerzas que hicieron el otro día con la visita de los presidentes del G20, aparte de todos los papelones que se mandaron, ¿no? Y compárenlo con otras situaciones donde el ciudadano común, el ciudadano de a pie, no tiene a quién recurrir cuando se está en una situación de inseguridad. Hace muy pocos días tuvimos un asesinato en el marco de una toma de tierras. Supuesto, un militante social fue asesinado, todavía hay que investigar las causas y de dónde vino la bala, pero estaban las fuerzas de seguridad teóricamente además, custodiando ahí, ¿no? Recordemos que en principio lo que se trató de decir es que había sido una herida de arma blanca, hasta que la autopsia dijo no, son 2 balazos. Y no solo eso, sino que otro militante del mismo sector fue asesinado después en Córdoba. Entonces, desde que asumió este gobierno hasta ahora, los casos de gatillo fácil, de violencia institucional, aumentaron en una proporción geométrica. Ni hablar los casos de Nahuel, los casos de Maldonado. Sí, claro, emblemáticos ya, ¿no?
y el disparate, ¿no?, de un juez que llama a la madre de la víctima y le dice, mire, tuve que dictar esta resolución porque estoy presionado. Si un juez dicta una resolución porque está presionado, que renuncie y deje de ser juez, porque no está para eso, claramente, ¿no? Tal cual. Pero es parte del deterioro que todos los días vemos en lo que es el Estado democrático de derecho en nuestro país. ¿Puede prosperar esta denuncia que presentaron conjuntamente con Esperamos Rosati? que sí, es decir, acá es claro, es decir, la fiscal, creo que es la doctora Ochoa, tendrá que requerir la instrucción de la causa, y de la doctora Servina de Cubría, que es la jueza federal, tendrá que llamar a la señora Bullrich y a que dé las explicaciones del caso. Nosotros le hemos pedido además, porque es una cuestión de urgencia, si esto se aplica ahora y un integrante de la Fuerza de Seguridad se cree habilitado y mata a alguien, van a pasar primero la muerte, que es algo irreparable, y segundo, después el propio integrante de la Fuerza de Seguridad va a tener procesado, probablemente condenado, por el disparate que hace la ministra. Entonces, le pedimos como medida cautelar que suspenda la aplicación de este protocolo hasta tanto haya una resolución final en la causa y que declare la inconstitucionalidad de esta resolución. La primera acción enmarcada en esta nueva doctrina ocurrió en Pilar, ¿no? 2 policías mataron a un motochorro aparentemente que estaba en fuga. Esto fue noticia hoy, ¿no? En el Panamericana, en la colectora, a la altura del kilómetro 39, aparentemente. Así parece. No, además, como hay tanta falta de información, ni siquiera se sabe. Esto es un protocolo para las fuerzas federales de seguridad. Esto es para la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Es decir, no es para toda la fuerza, porque primero el manejo de la seguridad son facultades no delegadas por las provincias a la nación, así que cada provincia tiene sus propios protocolos y sus propios reglamentos en materia de accionar de las fuerzas de seguridad. Lamentablemente, bueno, ya ha habido algunas manifestaciones de decir, bueno, vamos a adherir a este protocolo, es un disparate, ¿no? Pero bueno, esperemos que el Poder Judicial le ponga freno a esto, ¿no? Bueno, hablando del Poder Judicial, le quiero consultar sobre esta acordada de la Corte, bueno, un fallo que pone punto final a una discusión, ¿no? No se va a poder aplicar el 2x1 en el caso de los condenados por delito de lesa humanidad. ¿Qué opinión tiene? Es que nunca se debió haber aplicado esto. Esto claramente no correspondía desde el primer momento. A ver, se aplicó una ley que ya no estaba vigente, había perdido vigencia, ¿no? Y que no era una ley de fondo, como son las leyes penales, que en ese caso se aplica la ley más benigna, según el Código Penal, sino que era una ley que lo que establecía era una manera de contar los días de detención. Eso no es una ley de fondo, no establece una conducta delictiva, ni una pena, sino la manera de contar, y que fue adoptada en un determinado momento para aligerar la cantidad de personas que estaban alojadas en los establecimientos penitenciarios. No es la mejor manera, pero bueno, eso fue la salida que se encontró en ese momento. La ley terminó su vigencia y muchos años después aparece Rosenkrantz con Haecton de Nolasco y en ese momento Rosati diciendo, bueno, lo vamos a aplicar porque es la ley más benigna. No es una ley de fondo, no tiene que aplicarse. Lo que se hizo con la ley cuya constitucionalidad se reconoció en el fallo de hoy es corregir esa interpretación errónea y decir, no, mire, esto no se aplica a estos casos, esto fue para determinados casos en determinados momentos, y no para este tipo de delitos. Así que bueno, eso ha quedado claro y me parece bien que así sea. Pero para eso tuvo que existir algo, una enorme movilización popular que repudió ese fallo y que, bueno, por lo menos motivó que Rosati cambiara de criterio, ¿no? Es decir, Rosenkrantz se quedó solo ahora. Sí, y es todo un símbolo, ¿no? El presidente de esta nueva corte fue el único que quedó del otro lado, ¿no? Sí, el abogado de Clarín que ahora preside la corte quedó solo del otro lado. Luis, gracias por estos minutos con Radio Universidad, muy amable, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes. Bien. Luis Alén, ex subsecretario de Derechos Humanos durante la presidencia de Eduardo Duhalde, es uno de los 2 denunciantes, presentación entre ambos. Yo pensé que habían presentado sendas denuncias, pero no, es una presentación conjunta de Alén junto con el ex juez de La Plata, Carlos Rosansky, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por abuso de autoridad. Esto es por la resolución firmada por la propia Bullrich que da, vía libre a las fuerzas federales a poder utilizar su arma de fuego, arma letal, sin dar aviso previo, sin,
tener en cuenta los protocolos que hasta ahora y que todavía no siguen vigentes por la legislación que tenemos, de dar la voz de alto, de repeler agresiones cuando ya fueron consumadas hacia los miembros de la Fuerza de Seguridad, cuando hay un delito en plena flagrancia, ¿no? Como se dice. Bueno, ahora en fuga también para la ministra, el policía o el gendarme va a poder dispararle a un delincuente en fuga, o un presunto delincuente, digo yo, porque voy a correr a un tipo en un embrollo, sale corriendo uno, no sabés si es el delincuente o es la víctima, ¿no? La víctima, exactamente. Claro. Y bueno, a partir de esta resolución van a correr la misma suerte. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.